¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. Espero que estén bien. Esta semana vamos a terminar el tema de trigonometría, pero lo vamos a juntar con el teorema de Pitágoras. Voy a hacer un recuento de las fórmulas y voy a poner un ejemplo de dónde se usa cada una de estas fórmulas para que tú lo identifiques. Ahora, recordando que este símbolo significa el ángulo de referencia, es el ángulo al que te refieres. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo de esta forma y me dan el valor de este ángulo, este es mi ángulo de referencia. Ahora, si el triángulo fuera de esta otra forma y me dieran este, es el ángulo de referencia. Pero de igual manera, los triángulos pueden cambiar de posición, como de esta forma, y también el ángulo que me den va a ser el ángulo de referencia. Entonces, esto significa ese símbolo. Ahora, el cateto opuesto, que es el CO, eso significa, recuerda, cateto opuesto, CO es igual a cateto opuesto, es cateto opuesto respecto al ángulo de referencia. Por ejemplo, si me dan este como ángulo de referencia, el opuesto es el que está frente a él. Y el adyacente es la línea o es el lado del triángulo que toca al ángulo de referencia. Ese sería el cateto adyacente. El que está frente a él es el opuesto, y el que está tocando al ángulo de referencia, el cateto adyacente. Eso es cuando este es el ángulo de referencia. Cuando el ángulo de referencia es el de arriba, está en esta posición, entonces este sería mi cateto opuesto y este sería mi cateto adyacente. ¿Ok? Siempre el ángulo que está opuesto al ángulo recto, frente a él, es la hipotenusa. O también el lado más largo del triángulo es la hipotenusa. Entonces, en estos triángulos es la hipotenusa. Recuerda que la posición del triángulo no importa. Te puedes encontrar un triángulo de esta forma también. ¿Y cuál será la hipotenusa? El que esté frente al ángulo recto. Eso ya lo sabemos identificar. Entonces, ahí está un recuento de cómo se manejaba o cómo nosotros identificábamos el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto opuesto y el adyacente van a depender de cuál es mi ángulo de referencia. Si yo cambio mi ángulo de referencia, va a cambiar también el nombre de mis catetos. ¿Ok? Ya lo habíamos visto en semanas anteriores. Va a ser lo mismo, pero manejamos por cada una de las identidades de seno, coseno y tangente, manejamos tres variables. Una va a ser el ángulo en las tres, y en cada una de ellas van a cambiar las otras dos variables. En seno, vamos a manejar cateto opuesto y la hipotenusa. Para poder usar la identidad de seno, tenemos que tener por lo menos dos de los valores, ya sea el ángulo y la hipotenusa, el ángulo y el cateto opuesto, o el cateto opuesto y la hipotenusa. Pero de las tres variables necesito tener dos para poder usarla. Al igual que en el coseno, para poder usar esta fórmula necesito tener el cateto adyacente y la hipotenusa y el ángulo. O sea, de los tres, tener dos, el valor establecido. Ahora en Pitágoras es lo mismo. Para poder usar Pitágoras necesito el valor de dos de sus variables. Recuerda que C es la hipotenusa, A y B son los catetos. Solamente en el teorema de Pitágoras no importa cuál sea A y B, solamente en el teorema de Pitágoras. Lo importante de Pitágoras es identificar cuál es C, o sea, cuál es la hipotenusa. De ahí en fuera los catetos no importan, pero en las identidades trigonométricas sí importan. ¿Ok? No se te olvide esto. Entonces vamos a el primer ejemplo para que veas. Voy a poner las fórmulas aquí y vamos a buscar qué fórmula usar dependiendo de los datos que me dan en el triángulo. Muy bien, como ya te das cuenta, las fórmulas están de mi lado derecho y mi problema del lado izquierdo. Las dejo ahí para que vayamos buscando cuál fórmula vamos a utilizar. Recordando que estamos hablando de 4 fórmulas de trigonometría que llevamos hasta ahorita estudiando. Entonces empezamos. De ahí partimos. Yo observo mi triángulo. ¿Qué información tengo? Lo que tengo de información es que me dan el valor de dos de sus lados. Recuerda que para usar estas fórmulas necesito tener dos variables de las tres que disponibles en un triángulo. Entonces yo tengo el valor de dos de sus lados. ¿Qué lados saber? ¿Qué lados me dan? Y me piden cuál es el valor de este lado del triángulo.
yo tengo que identificar qué es lo que me piden. ¿Cómo lo identifico? Ya sé, identificando siempre las partes de mi triángulo. Lo elemental siempre es identificar la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Es el lado del triángulo que está opuesto al ángulo recto. Recuerda que este es el ángulo recto. Entonces, este es mi hipotenusa. Entonces, ¿qué me están pidiendo? El valor de la hipotenusa. ¿Qué es lo que me piden? Los catetos. ¿Qué es lo que me dan? Perdón. Como me dan el valor de los catetos y me piden la hipotenusa, yo me busco mi fórmula. En seno, coseno y tangente, lo que me dan de variables es el ángulo y dos de los lados. Pero Pitágoras me dice que puedo tener dos de sus lados y uno de sus lados no, como incógnita. Entonces, como la información que tengo son los dos catetos, yo uso Pitágoras. Recuerda, entonces, para usar Pitágoras necesito tener como información el valor de dos de sus lados para poder encontrar el valor de este triángulo, del lado más largo que es la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa era la C. Entonces yo ya está despejada mi fórmula. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Sustituyo la información. C cuadrada es igual a A al cuadrado. ¿Cuál es A? Recuerda que no importa cuál es A y cuál es B. Esos los catetos no importa cuál sea. Lo importante en Pitágoras es identificar cuál es la hipotenusa. Entonces pongo 15 al cuadrado más 10 al cuadrado. C cuadrada es igual, hacemos 15 al cuadrado y nos da igual a 225. Más 10 al cuadrado, 100. Hacemos la suma, 100 más 225 nos da 325. Entonces, ¿qué hago después? Despejo la C. C es igual a la raíz cuadrada de 325. Entonces, raíz cuadrada de 325 es igual a 18.02. Ya tengo el valor de C. Listo, ya lo resolví. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces yo ya encontré cuál es el lado de mi triángulo. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde me van a pedir ahora buscar en las identidades, igual en mis 4 identidades, y yo tengo que saber qué identidad utilizar. Vamos al siguiente ejemplo. Muy bien, vamos ahora a este ejemplo. Observa lo que nos dan. Nos dan el valor de un ángulo y el valor de uno de los lados. Hay que identificar los datos que nos dan. El lado que nos dan es la hipotenusa. Ese es el lado que nos da. Y este es el ángulo de referencia. Entonces, este va a ser igual al ángulo de referencia. Entonces, ¿qué me piden? Hay que identificar qué es lo que nos piden. Este ángulo es mi referencia, entonces frente a él va a estar el cateto opuesto. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? El cateto opuesto. Busco en mi fórmula que tenga como variable el cateto opuesto, tenga como variable el ángulo y tenga como variable la hipotenusa. Las tres cosas tienen que aparecer en mi fórmula. Observo, tangente tiene el ángulo, ¿ok? Tiene cateto opuesto, ¿sí? Pero no tiene hipotenusa, no puede ser tangente. Coseno tiene cateto adyacente, nosotros no tenemos cateto adyacente, entonces tampoco. Seno tiene ángulo, tiene cateto opuesto y tiene hipotenusa. Entonces es la fórmula que voy a usar. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Como yo ya tengo este dato, ¿qué tengo que hacer? Despejar la variable, que es cateto opuesto. La hipotenusa pasa del otro lado. Hipotenusa por seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Sustituyo la información. 25 seno de 45 es igual a cateto opuesto. ¿Ok? Hago esa operación en la calculadora. Ya sabes, recuerda, pones 25 entre paréntesis, cierras paréntesis, seno de 45. En las calculadoras normalmente te abre otro paréntesis. Eso va a ser igual a cateto opuesto, va a ser igual a 17.6776. Ahí está.
Ya tengo el cateto opuesto. Ya tengo el valor porque es lo que me pidieron. ¿Ok? Ahora supongamos que me piden también sacar cuál es el cateto adyacente. Yo no tengo ningún problema porque ya no tengo solamente 3 valores, ya tengo 4. Entonces, en mi fórmula, tengo que buscar cuál es el cateto adyacente. Tengo que buscar una fórmula que me ayude de que pueda despejar cateto adyacente y que tenga como valores también opuesto, hipotenusa o el ángulo. 2 de esos valores, que incluya cateto adyacente. Ahora, cateto adyacente solamente lo tiene coseno y tangente. Cateto adyacente aquí y acá. ¿Qué valor tengo? Tengo el ángulo de referencia, ahí está. Pero en esta tengo hipotenusa, es más fácil de despejar. Si yo despejara esta, porque yo tengo ángulo y tengo cateto opuesto, tendría que hacer lo siguiente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto. Como el adyacente está abajo, tengo que subirlo primero. Y luego tengo que bajar tangente para abajo. Entonces me quedaría algo así, cateto opuesto sobre tangente del ángulo. Y así yo podría encontrarlo en esa fórmula. En un momento lo voy a usar así, pero la forma más fácil es con coseno. ¿Por qué? Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Por qué es más fácil de despejar cateto adyacente en esta fórmula? Solamente paso hipotenusa para acá. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente. Sustituyo los valores, igual 25 es la hipotenusa, coseno de 45 grados, eso es igual al cateto adyacente. Volvemos a hacer lo mismo, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis con el 25 adentro, coseno de 45. Eso nos da igual a 17.6776. Ahorita, fíjate qué interesante que el cateto adyacente te da lo mismo que el cateto opuesto. Déjame ponerlo aquí para que no te vayas a confundir. Cateto adyacente es igual a 17.6776. Qué curioso. Ahorita te voy a dar un dato que te va a servir a identificar estos tipos de triángulos para que no te tardes tanto. Pero fíjate, el cateto adyacente te da lo mismo. Te das cuenta que pudimos usar esta fórmula. Ahora voy a sustituir en esta otra que también podía usar. El despeje era diferente, pero también lo puedo usar. Cateto adyacente es igual al opuesto. ¿Cuál es el valor del opuesto? Pues 17.6776 sobre tangente de 45 grados. Entonces yo lo pongo en la calculadora, ¿verdad? Pongo 17.6776 entre tangente de 45 grados. Eso me da igual a... Hay una disculpa, 17. Eso me da igual a 17.6776. Es igual a 17.6776. Me da lo mismo, entonces yo pude haber usado esta fórmula de coseno o despejarla de tangente. Entonces te fijas, todo está conectado. Lo que te pidan lo puedes encontrar siempre y cuando tengas 2 de las 3 variables que te manejan las fórmulas. Igual, si te dieran el valor de 2 de los lados y te pidieran cuál es el valor del ángulo de referencia, también lo vimos en video anterior, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos, yo ya tengo el valor de los 3 lados. Antes de mencionar por qué nos dio lo mismo, tengo el valor de los 3 lados. Imagínate, yo quiero comprobar que este es mi ángulo, cuál es el ángulo de referencia. Supongamos que no me lo dan. Yo necesito encontrarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo uso, como tengo cualquiera de los 3 lados, puedo usar cualquiera de las 3 fórmulas y despejarla. ¿Cómo nos quedaría? Pues dependería, el ángulo es igual a seno inverso, seno a la menos 1/2 de cateto opuesto sobre hipotenusa. O ángulo de referencia es igual a coseno inverso o ángulo de referencia es igual a tangente inversa. Eso depende de la fórmula que quieres usar. Como ya tenemos 2 de las variables, no importa. Voy a hacer ahora un ejemplo donde me pidan encontrar el ángulo de referencia y hay que buscar cuál de las 3 fórmulas usar. Ahora te menciono, ahora sí, ¿por qué nos dio el mismo valor en cateto opuesto y en el cateto adyacente? Cuando tengamos un triángulo y su ángulo de referencia sea 45 grados,
cuando su ángulo de referencia es de 45 grados, entonces el valor de sus catetos va a ser el mismo. ¿Ok? Esto es importante que lo recuerdas. Cuando mi ángulo de referencia es 45, solamente cuando es 45 grados, los catetos van a valer lo mismo. La hipotenusa puede ser diferente, pero los catetos van a ser el mismo. En cualquier condición, no importa que la hipotenusa sea más grande o más pequeña. Si el ángulo de referencia es 45 grados, ya sea aquí o acá, los catetos van a valer lo mismo. ¿Ok? Esto te va a servir para tu tarea. Voy a hacer el ejemplo que te mencionaba hace un momento. Ok, ahora vamos a ver este último ejemplo, que son los casos que te pueden pasar en los triángulos. Tengo el valor de dos de sus lados y no tengo el valor de mi ángulo de referencia. Yo tengo que ubicar el valor del ángulo de referencia y aunque no conozca su valor, tengo que identificar los lados del triángulo. Por ejemplo, el que está opuesto al ángulo recto va a ser hipotenusa. Eso siempre va a ser igual. Ahora, mi ángulo de referencia es que está frente a él, es el cateto opuesto. Y el que está tocando el ángulo es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Buscar en mis fórmulas cuál de mis fórmulas tienen hipotenusa y cateto adyacente como variable para poder despejar el ángulo de referencia. Por ejemplo, hipotenusa y cateto adyacente. Aquí tengo puesto, no lo tengo, no puede ser seno. Aquí tengo cateto adyacente e hipotenusa. Tengo hipotenusa y cateto adyacente. Esta me sirve. Ahora acá no me sirve porque es cateto opuesto y yo no tengo su valor. Entonces, ¿qué voy a usar? Coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué voy a hacer? Despejar el ángulo porque no tengo su valor. Entonces, si yo paso una identidad trigonométrica al otro lado, me va a aparecer como inversa. Coseno inverso de cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cómo se pone en la calculadora? Ya lo habíamos mencionado. Primero lo que voy a hacer es sustituir los valores. Cateto adyacente es 10. Sobre hipotenusa, que es 15. En la calculadora, lo voy a poner a ver si se alcanza a apreciar. En la calculadora tú vas a poner Shift, una que está hasta en la esquina superior izquierda. Ahí disculpen. Tú vas a poner Shift. Perdónenme. Tú vas a poner Shift y luego vas a poner, si es coseno, pues en coseno. Y ahí va a aparecer coseno inverso. Y ahí vas a poner tus números, 10 entre 15. Y cierra paréntesis. Es importante que cierres el paréntesis. Esto es igual a 48. El ángulo de referencia es igual a 48.1896 grados. Y así yo puedo encontrar mi ángulo de referencia. Ahora imaginemos, tomando en cuenta todo lo que ya aprendimos, que pues ya encontré este ángulo de referencia, pero también me piden cuál es el valor de este lado. Nota, cuando ya nos usemos esta letra, porque esta es una letra del alfabeto griego, es teta, cuando ya tengamos esa, usamos esta otra letra, que es alfa. Entonces, que me pidan también ese lado. Tomamos en cuenta que lo que les había mencionado, la suma de los ángulos internos es igual a 180. O sea, este ángulo más este ángulo más este ángulo es igual a 180. Lo hago. Este vale 90 grados más el ángulo que ya encontré, 48.1896. Más alfa, que es el que no sé, es igual a 180. Su despejo alfa. Todo lo que está sumando va a pasar restando. 180 menos 90 menos 48.1896. 96. Y lo hago en la calculadora, ¿verdad? Si hay unos problemas que no ocupas calculadora, hay unos que traen decimales que pues te servirían nada más para que lo hagas más rápido. 180 menos 90 menos 48.1896 es igual a 41. Y ya tengo el valor. Alfa es igual a 41.8104 grados. No se te olvide que siempre hay que agregar los grados. Y ya, entonces tú ya sabes cómo encontrar todas las formas que te podía venir un problema. Y puede haber variaciones, ¿no? A veces
No te van a dar hipotenusa y cateto adyacente siempre, a veces te puede dar hipotenusa y cateto opuesto, o te pueden dar cateto opuesto y cateto adyacente. Es una combinación, lo importante es que identifique los datos que tienes y lo que te piden y lo busques en tus fórmulas, ¿sale? Aquí te va tu tarea. Muy bien, aquí tenemos la tarea, son 2 problemas. Ahí ignora esto, me faltó borrar esto. Tenemos la tarea. Tenemos 2 triángulos en el que nos dan 2 valores y con eso es suficiente para encontrar todo lo demás. Ya sabes, puedes combinar, puedes usar primero una fórmula y luego para encontrar un detalle y luego encontrar el otro detalle de la fórmula o de lo que te piden sabiendo ya lo que les expliqué. Entonces, esos problemas son complicados. Nos vemos el viernes, todos nos vemos para poder resolverlos. Y ejemplos parecidos, es muy importante que lo aprendan. Son temas que no todos saben, que a no todos se les da. Entonces los veo a todos en la clase para poder explicarles más ejemplos, ¿sale? Muchas gracias chicos, esto sería todo y espero sus tareas. Recuerden que es para mañana hasta las 2 de la tarde, ¿sale? Gracias y Dios les bendiga.